Su nombre era Mefiboset, era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con un profundo respeto. Conozcamos a Mefiboset, una de las historias más extraordinarias de redención y de gracia, aquí en 2 de Samuel, capítulo 9. Qué gusto saludarte esta mañana, muchas felicidades porque te levantas y tomas un tiempo para orar y para estudiar la palabra de Dios. Tú lo sabes, la palabra del Señor penetra hasta lo profundo de nuestra mente y nuestro corazón y transforma todo nuestro ser. Bienvenido, vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy, como mencionaba, nos presenta una de las historias de gracia, de misericordia más extraordinarias de toda la Biblia. El versículo número 1 dice que cierto día David preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle la bondad por amor a Jonatán? Bien interesante pregunta. ¿Por qué? Porque como sabemos, Saúl fue un perseguidor. Saúl fue malvado con David. Muchísimos años de su vida, varios años de la vida de David fueron de amargura por Saúl. Pero ahora que él está reinando, que tiene la bendición de Dios, que el territorio se ha expandido y que Dios le ha mostrado misericordia a él, David pregunta: ¿cómo puedo manifestar misericordia? ¿Dónde habrá alguien de la casa de Saúl? Mis amigos, solamente un corazón que ha entendido, que ha comprendido la misericordia de Dios en su vida, puede dar misericordia a otras personas. Cuando nosotros no hemos experimentado la misericordia de Dios en nosotros, es muy difícil que tengamos misericordia con otras personas. No lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque no podemos dar lo que nosotros no hemos recibido. Entonces pregunta, y ahí estaba cerca un siervo llamado Siba, versículo número 2. Este había sido siervo con Saúl, y aunque esta historia no va a terminar aquí, porque los actores de este capítulo los vamos a conocer mejor más adelante, hasta aquí solo te puedo decir que había sido siervo de Saúl y por alguna razón ahora servía a David. Dijo, ¿sabes? Yo sé dónde está. Yo sé quién hay de la casa de Saúl que ha sobrevivido. Entonces aquí, versículo 3 y 4, se entiende que el sobreviviente estaba escondido. Y cómo no, en esos tiempos era la costumbre, era la forma en la que en ese tiempo se actuaba, es que los reyes que venían acababan con la dinastía anterior, para que no hubiera levantamientos y para que no tuvieran problemas con los cuales lidiar. Eso también lo vamos a ver más adelante en el pueblo de Israel, con reyes pues terribles que hacían eso. Pero por esa razón estaba escondido. Se le pregunta a Siba y él dice: sí, hay uno, versículo número 3 en la última parte. Uno de los hijos de Jonatán sigue con vida, está lisiado de ambos pies. Hace unos capítulos atrás leíamos así una breve introducción de que efectivamente Mefiboset tenía 5 años cuando él estaban huyendo porque murieron su padre y su abuelo, y en esa huida la sierva que lo cuidaba se le cayó y se lastimó los 2 pies, quedó lisiado, no podía caminar. Entonces estaba escondido. Algo muy interesante es que por el contexto y por las palabras que se usan aquí, se entiende que Mefiboset estaba en una desgracia. El versículo 4 dice que vivía en Lodebar. Se ha identificado como una pequeña ciudad al este del río Jordán. Es decir, que estaba, ¿te acuerdas lo que hemos hablado muchas veces? Esas 2 tribus y media que estaban del otro lado del Jordán. Bueno, allí estaba esa pequeña ciudad Lodebar. Muchas veces se pinta como una ciudad pobre, como una ciudad llena de vicios, como una ciudad terrible, como lo peor para vivir, pero no se tiene toda esa información. Así las películas lo pintan, pero al ser una ciudad desconocida, al no tener información, al no tener gente que haya sobresalido, por eso se piensa que fue una ciudad pues muy perdida en el territorio. Otro dato interesante es que dice que Mefiboset, versículo 4, vivía en la casa de Maquir, hijo de Amiel.
Esto es un dato interesante e importante para dejar claro que Mefiboset no tenía el dinero suficiente para poder tener su propia casa. Él era muy pobre y se estaba escondiendo y básicamente estaba viviendo de la misericordia y de la hospitalidad de Maquir. Entonces un día, versículo número 5, David lo manda a buscar y llegan a la casa de Maquir. Cuando se pararon los enviados de David, seguramente eran su guardia personal, soldados, Mefiboset pensó lo peor, es momento de morir. ¿Por qué? Porque David ahora va a cobrar todo lo que mi abuelo le hizo y me va a matar. Y mis amigos, nuevamente vemos el carácter de David. David tenía, por la experiencia y la amargura de años que le hizo pasar Saúl, él tenía, vamos a decir así, todos los sentimientos para poder acabar con la descendencia de Saúl. Pero no lo hizo. Está buscando cómo dar misericordia. Está buscando a Mefiboset para tratarlo con gracia. Y mis amigos, aunque esta historia puede sonar muy sencilla de entender, qué difícil es poder vivir esta experiencia. Qué difícil es poder adoptar la actitud de David y no desquitarse con aquellos que te hicieron daño. No lastimar con aquellos que ahora tienes en tus manos, pero que te hicieron daño a ti, que te hicieron sufrir. Qué difícil es tratar con misericordia a aquellos que podríamos considerar merecen lo peor. Pero es que, mis amigos, en este capítulo, David es un claro ejemplo, es un representante de la obra que Dios hace con nosotros, de la obra que Cristo Jesús hace con el ser humano. David aquí se presenta como eso, como una forma de entender lo que hace Dios con nosotros. Tocaron a la puerta de Maquir y ahí estaba Mefiboset, hijo de Jonatán, nieto de Saúl, versículo 6. Y entonces, cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. La respuesta de David nos ayuda a entender qué significó eso, ese postrarse de esa manera. Dice: saludos, Mefiboset. Y Mefiboset respondió: yo soy tu siervo. Y David dijo: no tengas miedo. Sí, respetaba al rey, pero lo que más daba evidencia es que tenía un profundo temor de que su vida pudiera terminar en ese momento. Por eso David le dice: no tengas miedo. Esas ideas, esos pensamientos que tú tienes son infundados. Yo no he venido a lastimarte, he venido a tener misericordia de ti. Dice el versículo número 7, mi intención es mostrarte mi bondad por la que prometí a tu padre. Acordémonos, David y Jonatán hicieron un pacto. David hizo un pacto y dijo: nunca voy a tocar ni voy a lastimar a ti, a tu familia, a tu descendencia. Mis amigos, no olvidemos eso, porque nosotros hemos hablado mucho de los pactos que Dios hizo con Abraham, con Israel, que Dios ha hecho con nosotros. Dios respeta y se acuerda de los pactos. Más allá de nuestra conducta, más allá de lo que merecemos o no, Dios nos tiene misericordia porque hizo un pacto de amor y Él no se olvida de ese pacto. Y entonces David le dice: ¿qué voy a hacer contigo? Y mis amigos, ojo con esto, por favor, hay que subrayarlo. Porque David, más que darle cosas a Mefiboset, ¿sabes qué hizo David? Darle nuevamente la identidad que él perdió a los 5 años. Mefiboset nació para ser un príncipe. Mefiboset nació para llegar a tener la mejor educación y sobre todo con su padre Jonatán, llegar a ser un día el rey de Israel. Mefiboset nació para poder prepararse para ser un príncipe y un rey. Pero toda esa vida la perdió cuando tenía 5 años. Todo eso se le fue arrancado, todo lo perdió. Así que lo que hace David es darle nuevamente su identidad de príncipe. Ojo con eso. No solo le va a dar cosas, esas cosas que le van a dar, le van a devolver a él la identidad o van a formar en él una identidad. Fíjate, le dice,
Versículo número 7. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Con estos dos actos, en primer lugar, le da casa, le da tierras y esto le devuelve a él la seguridad y la confianza. En segundo lugar, darle las tierras y darle también siervos, como más adelante lo va a hacer, lo coloca nuevamente en un estatus de señor, vamos a decirlo así, de príncipe, de un hombre de respeto, de una persona que tiene las capacidades para ponerse en cualquier situación, pararse en cualquier lugar, porque él tiene, porque él es. Por eso te digo, no es solo lo que se le devuelve, sino que eso se le devuelve para que él sepa, tú eres príncipe, tú eres el hijo de un rey, eres el nieto de un rey. Mis amigos, también le dice, vas a comer aquí en la mesa. Esa expresión no solamente significa que todos los días, 3 veces al día, se sentaría con el rey. Más bien significa que tendría como una pensión vitalicia. Mientras David viviera, se le iba a dar como una pensión de la cual él viviría. Por eso se dice, comería a la mesa del rey. Pero no solamente eso. También, versículo número 9, se le llama Siba y le dice, tú fuiste el siervo de Saúl, ahora vas a ser el siervo de Mefiboset. Y sabes que Siba no era cualquier persona, era un siervo que tenía ya sus riquezas, tenía hijos, tenía siervos e hijos y tenía también ya sus tierras en las cuales cultivaba. De hecho, tenía 15 hijos y 20 siervos. Era un hombre que ya tenía su riqueza, pero ahora le dicen, tú vas a servir a Mefiboset. Y sabes que este Siba se pone a las órdenes del rey. Más adelante lo vamos a conocer mejor. Pero Siba hasta este punto dice, yo soy tu siervo rey y ahora si tú me dices que seré siervo de Mefiboset, yo lo voy a hacer. Y así que a partir de ese momento, versículo 11, Mefiboset comió a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. ¿Qué le está devolviendo? Le está devolviendo su identidad. Y algo que quizá no sabías, versículo 12 dice que Mefiboset tenía un hijo pequeño llamado Mica. Y a partir de ese tiempo, Mefiboset tomó ese lugar, aunque estaba lisiado de ambos pies. Mis amigos, este capítulo es uno de los capítulos más extraordinarios de la Biblia, donde David es un representante de la obra que hace Cristo Jesús. Jesús busca, Jesús llama, Jesús manda a buscar a aquellos que por el pecado perdieron todo. Que así como Mefiboset, por las tragedias de este mundo y de esta vida, han perdido todo. Han quizá perdido la salud, perdido parte de su cuerpo como Mefiboset, han perdido la dignidad, han perdido el sentido de la vida, han perdido el amor propio. Mefiboset es un claro representante de la tragedia humana. Mefiboset es un claro representante de todas las tragedias que nos suceden en este mundo. Pero David, representando a Cristo Jesús, nos busca, nos encuentra y nos dice, tú eres un príncipe, tú eres mi príncipe, tú eres de mi reino, tú eres mío, tú me perteneces, yo te voy a bendecir, yo quiero bendecirte, yo quiero que tú seas mi príncipe, que seas mi hijo, que tú entiendas el valor que tienes, que tú entiendas el valor que tienes para mí. Pero sobre todo, mis amigos, Cristo Jesús nos busca para decirnos que este mundo es temporal. Lodebar, ese pueblo triste y solitario, es temporal. Un día Dios promete y es su propósito llevarnos a la patria celestial donde, dice Apocalipsis, reinaremos con Él para siempre, por toda la eternidad. Pero mientras tanto, estamos aquí, mis amigos, entendiendo nuestro propósito, teniendo gozo de saber lo que somos delante de Dios. Querido Padre, bendícenos hoy, redímenos, encuéntranos como a Mefiboset, devuélvenos y haz en nosotros tener la conciencia clara de lo que somos delante de ti, cómo nos ves tú, con qué amor y estima nos tienes.
Te lo pedimos en Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue orando. El Señor quiere escucharte.